¿Ha escuchado el proverbio, mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio? ¿Qué quiere decir eso? Que es mejor estar comiendo un plato de legumbres teniendo gozo y paz, que comer filet mignon con un espíritu lleno de amargura. ¿Cuán feliz puede ser un hombre que es esclavo de su dinero y de sus posesiones? No importa cuánto tenga, él es un pobre cuando esas cosas le traen más problemas y los agudiza. Verá, el mundo está compuesto por dos categorías de personas, las que adquieren y las que dan. Y déjeme decirle cuál es la diferencia. Las que adquieren, a lo mejor coman bien, pero las que dan, duermen muy bien, porque tienen la paz de Dios. Dios les da esa paz, lo cual es una verdadera riqueza. Y tantas cosas que pensamos que necesitamos en vez de ser una bendición son una carga. Y muchas veces las personas que las tienen dicen que son una verdadera maldición. Mensaje. Por favor, busque en su Biblia el libro de Proverbios capítulo 13, verso 7. Este es un versículo que tiene que ver con la riqueza, y permítame decir que muchos de ustedes son más ricos de lo que piensan, y otros, en cambio, no son tan ricos como pensaban. Vamos a hablar de la adquisición de dinero, cómo gastarlo, cómo ahorrar y cómo tener libertad financiera. Pero antes, pongamos en perspectiva lo que significa la verdadera riqueza. Bien, veamos Proverbios 13, 7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Usted puede tener grandes riquezas aunque no tenga ninguna cuenta bancaria. Ahora, cuando se habla de dinero, eso es algo que nos interesa a todos. Alguien dijo que el nervio más importante en el cuerpo humano es el que conecta el corazón con la billetera. Podemos parecer santos en muchas cosas, pero cuando se trata de dinero, parece que instantáneamente perdemos nuestra santidad. Algunos se bautizan y son sumergidos en el agua, pero antes han dejado su billetera y su chequera afuera. Y creo que hay muchas personas así, que pueden mostrar su amor externo por el Señor, pero internamente tienen un amor desordenado por las cosas materiales de este mundo. Se dice que la verdadera medida de un hombre es lo que él piensa del dinero. Y lo que piensa del dinero revela su carácter, y dice mucho acerca de su fe. La mayordomía es aquella área de la vida no solo donde el hombre hace dinero, sino en donde Dios hace al hombre. Así que este mensaje estará dirigido. Así que en este mensaje estaré hablando acerca de la verdadera riqueza. Verá, hay diferentes clases de riquezas. Algunas riquezas no lo son de ninguna manera. Busque Lucas 16. Jesús habló acerca de las riquezas injustas y dijo que si aún en las riquezas injustas somos infieles, ¿quién nos confiará algo de genuino valor? Hay verdaderas riquezas, y aunque aquellas que parecen riquezas, hay verdaderas riquezas, y aquellas que parecen riquezas pero no lo son. Muchos se enriquecen y no tienen nada. En cambio, otros son pobres y lo tienen todo. Bien, deseo que veamos dos puntos. Primero, la pobreza de los ricos sin Dios. ¿Qué dice Proverbios 13, 7? Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Escuche, quiero dejar algo muy en claro. La Biblia no condena las riquezas, pero tampoco exalta como virtud la pobreza. Es más, la Biblia no iguala a la pobreza con la piedad.
Usted puede ser pobre y estar perdido espiritualmente, o puede ser rico y ser salvo. Y si estudia su Biblia, descubrirá que muchos de los hombres de Dios fueron muy ricos. Por ejemplo, Abraham, el padre de los fieles, tuvo mucho oro y plata. David, el hombre conforme al corazón de Dios, dice la Biblia que cuando murió, murió en buena vejez, lleno de honor y de riquezas. En el Nuevo Testamento leemos acerca de José de Arimatea, quien era muy rico y que fue discípulo del Señor. Cuando Jesús murió, lo pusieron en la tumba que era propiedad de José de Arimatea. Bernabé fue otro de los hombres acaudalados, así como obviamente lo fueron Marta, María y Lázaro. Muchas veces Jesús se quedó como huésped en la casa de ellos. Así que la Biblia no dice que es malo tener riquezas. Sin embargo, muchas veces solo se tiene riquezas materiales y se es paupérrimamente pobre en las cosas de Dios. O sea, se es un pobre millonario. Esa es la pobreza de los ricos sin Dios. ¿Cuándo es un hombre rico sin serlo? ¿Cuándo es que un hombre tiene mucho en su billetera, pero nada en su persona? ¿Cuál es la fortuna de los ricos sin Dios? ¿Qué es lo que quiere decir Proverbios cuando dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada? Estudié profundamente este tema para este mensaje y creo que ahora entiendo cómo un hombre puede ser muy rico a los ojos del mundo y sin embargo ser absolutamente pobre. Primero, un hombre es pobre sin que importe cuánto tenga, cuando busca la satisfacción en su dinero. Eso es verdadera pobreza. El proverbio que estamos viendo dice que no tiene nada, porque ya ha descubierto que su dinero no satisface las más profundas necesidades de su corazón. Alguien alguna vez le preguntó al multimillonario J.D. Rockefeller, ¿cuánto dinero es suficiente dinero? Y él simple y sencillamente contestó, solo un poco más, solo un poco más. Y recuerde, él tenía millones y millones de dólares. Hay mucha gente que tiene más de lo que puede gastar y no necesita tener más. Y aunque no necesitan tener más dinero, quieren llevar la cuenta. Para ellos es una especie de juego. Y como siempre están pensando en cómo obtener más, no piensan en las necesidades espirituales del corazón y buscan su satisfacción en las cosas del mundo, que son las que nunca le darán satisfacción. Él sabía que Salomón escribió este proverbio, y él supo que las riquezas no llenarían las necesidades de su corazón. Vean lo que él escribió en Eclesiastés 2, desde el verso 4. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también de plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte en toda mi faena. Y usted podrá pensar que Salomón, con todas sus riquezas, fue un hombre feliz. Lo tenía todo. No se privó absolutamente de nada. Se dice que tuvo 3 piscinas.
Una con agua caliente, otra con agua fría y otra sin agua, para los que no sabían nadar. Pero quiero que note lo que Salomón dijo en el verso 11. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Descubrió que el mundo no podía satisfacer los anhelos de su corazón, que el dinero podía comprar mujeres, pero no amor, que podía llevar mucho en sus ropas, pero nada en su persona. Su dinero no podía callar la voz de su conciencia culpable, y todas sus riquezas no podían sanar la sangrienta herida de una vida desperdiciada. Este hombre era más pobre que el más pobre de su reino, porque aquel pobre piensa que si algún día llegara a tener dinero, será feliz. Pero el rico no tiene ni siquiera esa esperanza. Ni siquiera puede decir, espero ser rico para ser feliz. Permítame repetirlo. La Biblia no condena las riquezas. Pero cuán triste es cuando un hombre busca satisfacción en aquello que no puede dársela, y más tarde, como Salomón, tenga que decir, aquel que ama las riquezas no estará satisfecho con las riquezas. Y quiero decir algo brevemente a las jovencitas que esperan casarse un día y que están esperando por su príncipe azul. Escúchenme. Es mucho mejor casarse con un hombre que vale 1,000,000, aunque no tenga ni un centavo, que casarse con un hombre que tenga 1,000,000, aunque no valga ni un centavo. La vida del hombre no consiste en la abundancia de las cosas que tenga. Salomón lo tuvo todo, pero llegó a un punto en su vida cuando descubrió que no tenía nada y que todo lo tenía. Todo lo que tenía no era más que vanidad. Y alguien dirá, yo no creo que eso sea así. Bueno, mi amigo, ese es su privilegio. Yo sé que el diablo y su propia mente carnal le dicen que si usted puede conseguir suficiente dinero, será feliz. Esa es una mentira diabólica. Créame cuando le digo que un hombre se empobrece cuando depende de su dinero para tener satisfacción. En segundo lugar, la pobreza de los ricos sin Dios se hace notoria cuando su dinero aumenta sus problemas. No solo que no tiene satisfacción, sino que literalmente sus problemas se aumentan. Busque Proverbios 15, verso 6. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Problemas son las ganancias que tiene el impío. Veamos ahora el verso 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Cuando su dinero o sus negocios o sus posesiones aumentan sus problemas, entonces usted no es acaudalado. Mire el verso 17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. ¿Qué quiere decir eso? Que es mejor estar comiendo un plato de legumbres, teniendo gozo y paz, que comer filet mignon con un espíritu lleno de amargura. ¿Cuán feliz puede ser un hombre que es esclavo de su dinero y de sus posesiones? No importa cuánto tenga, él es un pobre cuando esas cosas le traen más problemas y los agudizan. Verá, el mundo está compuesto por dos categorías de personas, las que adquieren y las que dan. Y déjeme decirle cuál es la diferencia. Las que adquieren, a lo mejor coman bien. Pero las que dan, duermen muy bien porque tienen la paz que Dios les da, lo cual es una verdadera riqueza. Y tantas cosas que pensamos que necesitamos, en vez de ser una bendición, son una carga. Y muchas veces las personas que las tienen dicen que son una verdadera maldición.
En tercer lugar, yo creo que los muy ricos son realmente pobres cuando el propósito, la meta de su vida es hacer dinero. Busque Proverbios 23, verso 4. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Mientras la Biblia dice que no debemos desesperarnos por hacer de la riqueza nuestra meta en la vida, el mundo dice que si queremos ser alguien, debemos ser ricos. Esa es la diferencia entre la sabiduría de Dios y la del mundo. Proverbios 28:20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. ¿No es eso maravilloso, tener las bendiciones de Dios? La segunda parte de ese verso dice, mas el que se apresura a enriquecerse, no será sin culpa. ¿Sabe lo que eso significa? Si su deseo es ser rico, empezará a hacer cosas que no debe hacer. Y en vez de abundantes bendiciones, usted tendrá abundantes pecados. Proverbios 28:22. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. ¿Qué clase de pobreza es la que le va a sobrevenir? La de tener riquezas, pero no tener a Dios. Es la pobreza de saber que se tiene todo y sin embargo no tener nada que realmente valga la pena. Si su única meta es ser rico, eso torcerá su vida y controlará su carácter. A veces la gente les dice a los jóvenes que se gradúan, ganen todo el dinero que puedan y háganlo honestamente. Ahora, aparentemente este es un buen consejo, pero si pensamos un poco más profundamente, veremos que no es tan buen consejo. ¿Por qué? Porque nadie tiene el derecho de ganar todo el dinero que pueda, porque eso significa que usted no hará nada más. Estará ganando dinero en vez de estudiar la palabra de Dios, o de estar adorando a Dios, o invirtiendo el tiempo con su cónyuge o sus hijos, o siendo de alguna utilidad para otros. ¿Ve por qué no es tan buen consejo, especialmente para los jóvenes, el decirles que ganen todo el dinero que puedan, aunque lo hagan honestamente? En Mateo 6:33 tenemos el consejo de Jesús, quien dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando el dinero se vuelve el deseo consumidor en su vida, no solo que será pobre de verdaderas riquezas, sino que ese deseo torcerá su vida. Demos un salto desde Proverbios a Primera de Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Eso quiere decir que si usted está bien con Dios y contento con usted mismo, entonces es rico. ¿Por qué? La respuesta está en los versos 7 y 8. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Jesús dijo que las zorras tenían sus cuevas y los pájaros sus nidos, pero que el Hijo del Hombre no tenía dónde reclinar su cabeza. Pero sin embargo, Él vivió lleno de gozo. La piedad acompañada de contentamiento es, en verdad, una enorme ganancia. Pero quiero que note lo que dice Primera de Timoteo 6:9. Los que quieren enriquecerse, o sea, aquellos que tienen su mente puesta en ser ricos, aquellos cuya meta es llegar a ser ricos, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Notó? No dice que el dinero en sí mismo es malo, pero puede ser amo o siervo, según como nos dejamos usar o lo usemos, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
Cuando un hombre dice que va a ser rico y que esa será la meta de su vida, y no Dios, ese hombre ha distorsionado su vida y confundido sus valores. Alguien me preguntó alguna vez: Pastor, ¿y qué de una reina de belleza que se deja Pastor, ¿y qué de una reina de belleza que se deja fotografiar desnuda? ¿Hay algún proverbio al respecto? Tuve que pensar mucho sobre el asunto, pero sí, hay un proverbio. El 11, verso 22. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Al buen entendedor pocas palabras le bastan. Bueno, aquí nos detenemos en nuestro estudio bíblico. Si usted pudiera poner una alabanza, si usted lo pudiera poner en una balanza, ¿qué pesaría más? ¿Su deseo de ser rico materialmente o su relación con Dios? En muchos, la balanza se inclinaría hacia las riquezas. ¿Pero qué de usted? ¿Qué meta o motivación tiene en la vida? Este momento tiene la oportunidad de enriquecer su vida espiritual recibiendo a Cristo como su Salvador. Acérquese a Dios, arrepiéntase de sus pecados, deposite su fe en Jesús, porque Él pagó en la cruz la deuda de sus pecados, y recíbale como su Salvador y Señor, y entréguele el control total y absoluto de su vida. Él le perdonará, le limpiará y le salvará, y usted será una nueva criatura nacida de nuevo, y pídale que le ayude para que usted sea lo que Él quiere que usted sea. Y dé gracias a Dios en el nombre del Señor Jesús. Si hizo esa decisión espiritual, mucho le agradeceré que nos escriba al respecto. Deseamos ser parte de su gozo espiritual. Además, su carta será de gran estímulo para nosotros en este Ministerio Radial de Estudios Bíblicos, y también nos dará la oportunidad de orar por usted y su nueva vida en el Señor Jesucristo. Sea bienvenida o bienvenido a la familia de Dios. La Biblia no dice que la pobreza sea una señal de piedad. De hecho, hay creyentes que son muy, pero muy piadosos. Sin embargo, son muy, pero muy pobres. Pero también hay creyentes muy piadosos que son muy ricos, sin necesidad del evangelio de la prosperidad. La Biblia nos dice que solo porque amamos a Dios vamos a tener riquezas increíbles, riquezas materiales, ¿entiende? Pero tampoco condena la riqueza que es usada para que sea de bendición para otros. Si el estar bien con Dios y amarle fuera suficiente para tener riquezas materiales, Pedro y Juan hubieran sido millonarios, ¿no le parece? Pero lo contrario es verdad. Un día Pedro y Juan subían a orar en el templo llamado La Hermosa y se encontraron con un mendigo que pedía limosna. Pedro, mirándole fijamente, le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Mensaje. Desde el programa anterior, y teniendo como base bíblica Proverbios 13:7, estoy entregándoles este mensaje acerca de las verdaderas riquezas, y comenzamos a ver 2 puntos. Primero, la pobreza de los ricos sin Dios. Proverbios 13:7 dice: «Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas». Al respecto dije que la Biblia no condena las riquezas, pero tampoco exalta la pobreza como virtud. La Biblia no dice que es malo tener riquezas. Sin embargo, muchas veces solo se tienen riquezas materiales y se es paupérrimamente pobre en las cosas de Dios. O sea, se puede ser un pobre millonario. Y esa es la pobreza de los ricos que no tienen a Dios, porque han hecho de las riquezas su Dios.
¿Cuándo es un hombre rico sin serlo? ¿Cuándo es que un hombre tiene mucho en su billetera, pero nada en su persona? ¿Cuál es la fortuna de los ricos en Dios? ¿Qué es lo que quiere decir Proverbios cuando dice hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada? Estudié profundamente este tema para este mensaje y creo que ahora entiendo cómo un hombre puede ser muy rico a los ojos del mundo y ser, sin embargo, absolutamente pobre. Un hombre es pobre sin que importe cuánto tenga cuando busca la satisfacción en su dinero. Eso es verdadera pobreza. El proverbio que estamos viendo dice que no tiene nada, porque ya ha descubierto que su dinero no satisface las más profundas necesidades de su corazón. Alguien alguna vez le preguntó al multimillonario J.D. Rockefeller, ¿cuánto dinero es suficiente dinero? Y él simplemente contestó, solo un poco más. Solo un poco más. Y recuerde, él tenía millones y millones de dólares. Bien, prosigamos con el material para este estudio. Es increíble lo que el amor al dinero y a las cosas de este mundo hace en la vida de algunas personas, por muy atractivas que sean físicamente. Una persona, por muy rica que sea, es realmente pobre si no tiene tesoros en los cielos. Veamos Proverbios 23:5. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila, y volarán al cielo. Eso quiere decir cuán rápidamente desaparecen las cosas materiales. Alguien dijo que el dinero habla, y es cierto, y por lo general dice, adiós, hasta la vista, goodbye, sayonara, arrivederci. Mire lo que dice Proverbios 27:24. Porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Y en su famoso Sermón del Monte, Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Lo ve? Si usted no tiene tesoros en el cielo, no es rico, porque las riquezas que usted tiene en la tierra no se las podrá llevar. Recuerde, nada trajimos al mundo, y con nada nos iremos del mundo. Si usted quiere saber cuán rico es, vea todas las cosas que tiene, que el dinero no puede comprar y que la muerte no le podrá quitar. Entonces sabrá cuán acaudalado es. Y alguien seguramente me preguntará, pastor, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la verdadera riqueza y la riqueza falsa? Excelente pregunta. Las verdaderas riquezas, o sea, las cosas que realmente valen la pena, cuando usted las comparte, se aumentan. Las riquezas falsas, cuando se las comparte con otros, disminuyen. Cualquier cosa que tenga verdadero valor y que pueda ser considerado un tesoro en el cielo, mientras más la da, más de ella tendrá. Las riquezas falsas, al no compartirlas, terminan perdiéndose en el mercado bursátil o robadas por los ladrones. Por eso quienes buscan solo riquezas materiales son por lo general personas muy desdichadas y miserables. Permítame ilustrar este punto. Si usted me roba algo que me pertenece, eso me hará desdichado, pero a usted no le hará feliz, porque sabe que lo robó. Y aunque no lo admita, vivirá con el temor de que la policía lo atrape por ladrón. Pero si yo tengo algo que usted quiere y yo se lo regalo, eso me hará a mí feliz. Y usted no buscará la oportunidad para robármelo.
La verdadera riqueza es el tener para compartir, y mientras más pueda compartir, más feliz se sentirá. Por lo tanto, un hombre es pobre si no es rico hacia Dios, porque no puede hacer ningún depósito en el banco del cielo. Proverbios 11:4. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. ¿Quién es justo? Cristo es nuestra justicia. ¿Qué significa ese proverbio? Significa que sin que importe cuánto usted tenga en el banco o en su colchón, un día morirá. Porque así como hay una vida para vivir, hay una muerte para morir y luego el juicio de Dios. Y sus riquezas materiales no le servirán de nada en el día de la justicia de Dios. Y usted no podrá sobornar al juez justo. Si usted muere sin Cristo, un día estará frente al gran trono blanco, en donde su fabulosa cuenta bancaria y sus impresionantes tarjetas de crédito no servirán para nada. En el capítulo 16 de Lucas, Jesús contó acerca de un hombre rico y Lázaro. El hombre rico se vestía muy a la moda, diríamos hoy, y cada día tenía suntuosos banquetes con sus amigos. El pobre, en cambio, estaba sentado a la puerta del palacio del hombre rico, comiendo las migajas que caían de la mesa del hombre rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Ahora veamos lo que dice Lucas 16:22. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Si ese evento hubiera acontecido en nuestros días, ¿qué funeral hubiéramos visto para el hombre rico? Fuera de la iglesia o de la funeraria, hubiéramos visto costosos, lujosos y modernos automóviles, cientos de personas hubieran venido al servicio fúnebre, y el comentario general hubiera sido que ese hombre rico fue un gran hombre. Y las eulogías y alabanzas hubieran sido impresionantes. Sin embargo, la Biblia sencillamente dice: y murió también el rico y fue sepultado. Ahora note lo siguiente que dijo Jesús. Estando en tormento, o sea, en el infierno, levantó sus ojos. El rico estuvo en el infierno muchísimo antes de que su cuerpo fuera enterrado. Sus riquezas no le sirvieron para nada, y sus importantes amigos tampoco. En el día del juicio no hay ninguna ganancia en las riquezas. Amigo, amiga, si usted no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, no importa cuánto dinero tenga, cuán bien se vista, cuán atractivo o atractiva sea, cuán fuerte o inteligente sea, cuán popular o influyente sea, sin Cristo usted es más pobre que la pobreza. Bueno, esa es la pobreza del hombre rico sin Dios. Pero ahora veamos la prosperidad del pobre, pero piadoso. Volvamos a Proverbios 13:7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. No es desconocido para nadie que en la actualidad, en la radio y en la televisión, abundan los predicadores del Evangelio de la prosperidad. Son muy diestros con el idioma y su anzuelo es muy convincente. Dicen que Dios no quiere que sus hijos o hijas sean pobres, que Dios quiere que todos prosperen financieramente, pero que hay que tener fe. ¿Y cuál es la manera de demostrar su fe? Enviándoles dinero a ellos. Y si usted lo hace así, Dios le mandará con creces e intereses cualquier suma de dinero que usted les haya mandado. Y dicen, unas veces con emocionadas voces, otras veces con lágrimas, que ellos han comprobado la bendición financiera de Dios. Pero por supuesto,
Ellos son los únicos que se enriquecen recibiendo el dinero de gente crédula, inocente o codiciosa. ¿Quién no va a querer enviar $100 o más si Dios le va a devolver $10,000 o más? Pero ninguno de estos pseudo predicadores, que yo los llamo mercenarios espirituales, jamás han puesto sus pies en los barrios pobres de cualquier país tercermundista, ni han ensuciado sus costosos zapatos y ropas con el polvo de las miserables calles de Bangladesh, la India, o Nepal, o Brasil, o Colombia. Y predican el evangelio de la prosperidad porque ellos son los únicos que la tienen sin ningún esfuerzo y cómodamente sentados en sus elegantes oficinas, abriendo los sobres con el dinero que le envían los tontos crédulos. Escúcheme atentamente. Ya dije que la Biblia no dice que la pobreza es señal de piedad. De hecho, hay creyentes que son muy pero muy piadosos, sin embargo, son muy pero muy pobres. Pero hay también creyentes muy piadosos que son muy ricos, sin necesidad del evangelio de la prosperidad. La Biblia no dice que solo porque amamos a Dios vamos a tener increíbles riquezas materiales, pero tampoco condena la riqueza que es usada para que sea de bendición para otros. Si el estar bien con Dios y amarle fuera suficiente para tener riquezas materiales, Pedro y Juan hubieran sido millonarios, ¿no le parece? Pero lo contrario es verdad. Un día Pedro y Juan subían a orar en el templo llamado La Hermosa y se encontraron con un mendigo que pedía limosna. Pedro, mirándole fijamente, le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Mi amigo, yo prefiero tener lo que Pedro y Juan tenían en vez de toda la prosperidad financiera del mundo. ¿Se da cuenta lo que significa tener el poder de Dios en uno? Hay los que parece que nada tienen y sin embargo tienen en ellos las riquezas de Dios. Recuerde, quienes predican el evangelio de la prosperidad no están interesados en la prosperidad suya, sino en la de ellos. No se deje engañar con frases como «nómbrelo y reclámelo» o «siembre la semilla de fe», que casi siempre significa «envíeme su dinero». El libro de Proverbios tiene muy prácticos consejos acerca de independencia financiera, cómo ganar dinero, cómo administrarlo, cómo ahorrarlo y hasta cómo gastarlo. Y aunque no hay nada de malo en las riquezas, nunca equipare riquezas con maldad o pobreza con santidad. Veamos un poco más lo que Pablo le dijo a Timoteo. Busque 1 de Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. En otras palabras, el conocer a Dios y ser feliz, esa es la verdadera riqueza. Y otra vez surge la pregunta: ¿cuáles son las verdaderas riquezas? Bueno, en primer lugar, las riquezas espirituales. Y aquí hablo de paz, amor, gozo, perdón. Estar bien con Dios teniendo un propósito noble en la vida y una firme esperanza a la hora de morir. El tener cosas que ningún dinero puede comprar. Eso, mi amigo, mi amiga, no solo es verdadera riqueza espiritual, sino que es una riqueza segura. Anote Proverbios 13:11. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Y ahora veamos el verso 22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Eso quiere decir que si usted es un hombre bueno, tiene riquezas
que no le podrán ser arrebatadas, y hasta podrá dejar una herencia para sus nietos. Un hombre que tiene verdaderas riquezas podrá dejar esas riquezas. La Biblia dice que la generación de los justos será bendecida. Nuestra riqueza espiritual está totalmente segura. Es un legado piadoso. En segundo lugar, las riquezas que satisfacen. Salomón trató de encontrar satisfacción en las riquezas y no lo consiguió. Usted tampoco podrá hacerlo hasta que encuentre al Señor. Una de las historias que más me ha inspirado es la verídica historia de una misionera que estaba lista para ir a otro país cruzando el Atlántico, cuando había que navegar semanas y semanas. Amigos y familiares estuvieron en el puerto para despedirle. Justo antes de embarcarse, un amigo se acercó a ella y le entregó un sobre sellado y le dijo: si en el campo misionero alguna vez enfrentas algún problema y después de tratarlo todo no tienes a quién más acudir, abre el sobre. Ella le agradeció y puso ese sobre dentro de su cartera. Estoy seguro que la mayoría de nosotros hubiéramos abierto ese sobre inmediatamente para saber su contenido. ¿Verdad? Pero ella no hizo eso. Guardó bien el sobre y después de 30 años en el campo misionero regresó a su tierra para contar a sus amigos y familiares su testimonio y enseñó el sobre que le fuera dado 30 años atrás y que no lo había abierto y no tenía ni la menor idea de lo que el sobre contenía. A pesar de las pruebas y vicisitudes que había experimentado en el campo misionero, nunca había llegado al punto de no saber a quién acudir. Siempre había encontrado ayuda en Cristo. Amigo, amiga, de eso estoy hablando, de poseer una verdadera riqueza, poseer a Jesús. Todos tratan de encontrar lo que el corazón anhela y que ha sido distorsionado por el pecado. Pero el secreto no está en las riquezas ni en lo mundano. Solo en Cristo puede usted encontrarlo. Jesús es todo lo que nuestro mundo necesita. Mire lo que Pablo dice en 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Sabe lo que eso significa? Que Él murió por usted, para que usted pueda ser rico, pero rico de verdad, rico con riquezas eternas. Si usted tiene a Cristo en su corazón y en su vida, usted tiene una verdadera riqueza. Todos quienes me están escuchando y no tienen una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo, no quisieran tomar esa decisión espiritual ahora mismo. Examine su corazón y pregúntese cuán rico es usted. Si usted tiene a Jesús, no tiene que andar envidiando a los ricos en cosas materiales. Si usted tiene a Cristo, usted es un hijo de Dios, coheredero con Cristo. Sea usted rico o pobre, si confía en el Señor Jesucristo, Él le salvará. Yo voy a orar una pequeña oración para que le sirva de guía. Ore con sus propias palabras, pero ore con toda sinceridad y fe. Querido Dios, sé que necesito ser salvo y quiero ser salvo. Jesús, tú moriste para salvarme y prometiste salvarme si yo depositaba mi confianza en ti. Pues confío en ti este mismo momento y te invito para que vengas a morar en mi corazón y tomes el control de mi vida como mi Salvador y mi Señor. Dame la fortaleza para vivir por ti, a pesar de las circunstancias o de las consecuencias. Ayúdame para que nunca me avergüence de ti y para que yo nunca sea una vergüenza para ti o para tu palabra.
Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti desde ahora y para siempre. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted tomó esa decisión espiritual y aceptó a Cristo como su Salvador y Señor, hay gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente, y la paz y el gozo de Dios serán una realidad en su vida. Nosotros quisiéramos participar de su gozo espiritual, por eso le invito a que tenga la amabilidad de escribirnos contándonos acerca de su decisión por Cristo. Le aseguro que su carta será de gran bendición para nosotros en este Ministerio de Estudios Bíblicos Radiales, y nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted y su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo.